mensaje de hoy lleva por título estas palabras: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Hará maravillas entre vosotros. Vamos a entrar ahí en el PowerPoint entonces y vamos a leer el texto que quedó como texto de conclusión en el mensaje antepasado, creo que fue el domingo antepasado, quedó como conclusión y cierre este pasaje de Deuteronomio capítulo 30. Estaba ya el pueblo de Israel parado geográficamente en el punto que quedaba frente a la tierra prometida. Estaban de este lado del río Jordán, estaban preparando ya el cruce al río Jordán, ¿sí? Estaban todos listos y preparados para poder entrar a la tierra prometida. Había llegado el final del desierto, había llegado el final de esa etapa y esa jornada terrible que había sido de 40 años en el desierto que se tragó a una generación entera de gente incrédula y rebelde, dura de cerviz, que no quisieron entender la buena, agradable voluntad de Dios. Murieron allí en el desierto. Pero la nueva generación, la generación que había nacido allí en el desierto, la generación que no tenía a Egipto metido en su corazón, sino que era una generación que lo único que tenía era esperanza. Esperanza por mejores días, esperanza por salir algún día de ese desierto, esperanza por vivir y disfrutar las mieles de esa tierra prometida, esperanza, todo lo que ellos tenían era mirar hacia adelante, no así la generación anterior que había muerto en el desierto. Ellos tenían su corazón en Egipto y todo el tiempo sus ojos miraban atrás, todo el tiempo sus ojos miraban al pasado. El corazón de ellos estaba agarrado y aferrado a las cosas de Egipto, a las cosas del mundo. Egipto para nosotros, recuerdan, representa el mundo. En este punto geográfico es cuando Moisés le habla a Israel y le dice estas palabras: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Estas son palabras dichas por el Señor a través de Moisés. Y le dice el Señor a su pueblo: escoge, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No solamente tú serás bendecido, sino tu descendencia también será alcanzada con la bendición de Dios. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti. ¿Quién es vida para nosotros? Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios es vida para nosotros. Eso dice el texto. Prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Es decir, Dios está diciendo en estas dos últimas líneas, que Dios es fiel. Lo que Él promete, lo hace, lo cumple. Lo que Él promete, lo cumple. Así como yo le prometí a Abraham, le prometí a Isaac y le prometí a Jacob que había de darle esta tierra a su descendencia, pues hoy ustedes están a punto de entrar en esta tierra que yo le prometí a sus patriarcas. Dios es fiel. Dios es un Dios que atraviesa generaciones. Dios es un Dios que es fiel no solo en una generación, sino en la otra y en la otra. Dios sigue siendo fiel. Nunca dejará de ser fiel a sus promesas. Lo que Dios promete, lo cumple y lo hace. Ahora, fíjense ustedes, aquí es donde yo siempre digo, si alguien entiende este mensaje, le tiene que cambiar su vida para siempre. Nunca más puede ser el mismo si alguien comprende los principios que son emitidos en un mensaje como este. Noten ustedes las letras en rojo. Las letras en rojo dicen: la vida, la muerte, la bendición y la bendición he puesto delante de ustedes. Dios nos pone delante nuestro estos dos caminos, ¿sí? Bendición y maldición, vida o muerte. Ahora, ¿quién es el que escoge? ¿Quién es el que decide por cuál camino andar? ¿Quién es el que tiene la libertad? La libertad. ¿Me está escuchando? La libertad de decir, yo quiero esto o yo quiero esto otro. ¿Quién tiene esa libertad? Todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos la libertad.
El Señor siempre deja que nosotros abramos la puerta, como leíamos el otro día en Apocalipsis 3:20. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, dice el Señor. Es decir que la manija solamente está por el lado de adentro de la puerta. El que decide abrir o cerrar la puerta al Señor somos nosotros. Cada uno de nosotros le abrimos la puerta a la vida o le cerramos la puerta a la vida. Yo le abro la puerta a la bendición o le cierro la puerta a la bendición. ¿Cómo es que le abro la puerta a la bendición? Amando a Jehová tu Dios, como dice el versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, ¿sí? Amando y sirviendo, como hemos aprendido estos días atrás. Amando y sirviendo a Dios por sobre todas las cosas. De esa manera nosotros vamos a escoger el camino de la vida, el camino de la bendición. De esa manera estamos escogiendo, eligiendo, decidiendo, seleccionando, prefiriendo y optando, como dice aquí, todos estos sinónimos. Todos estos sinónimos nos hablan de esa posibilidad que el Señor nos da a nosotros sus hijos. Ahora, obviamente que cuando nosotros llegamos a Cristo, el libre albedrío que tiene una persona del mundo ya no la tenemos nosotros, porque nosotros nos hemos hecho siervos y esclavos de Jesucristo. Pero en definitiva fuimos nosotros quien decidimos hacernos esclavos de Jesucristo. A esa libertad me estoy refiriendo, no al libre albedrío posterior, sino al libre albedrío anterior, cuando estoy frente al camino, cuando estoy frente a la opción. Cuando estoy frente a la opción es cuando es el momento de decidir qué camino voy a transitar en la vida. Amén. Por este motivo es que aquí Josué, ahora ya al mando de los ejércitos de Israel, ahora Josué tomando el lugar del siervo Moisés que había muerto, que ya había partido con el Señor, Josué toma, porque Dios se lo propone y lo unge para esto, ¿sí? Dios le dice, ha muerto mi siervo Moisés, ahora tú repartirás a mi pueblo las tierras que les he dado en heredad. Eso ustedes lo pueden leer en Josué capítulo 1. Entonces Josué, entendiendo el propósito de su vida, teniendo ahora una visión clara y una misión que llevar a cabo, él se compromete con esto. Él se compromete con esta visión y con esta misión. Él comienza a tener ahora la relación que tenía Moisés con Dios, la comienza a tener Josué con Dios. Dios habla con él, Dios habla con Josué, y Dios le comienza a mostrar a Josué los planes estratégicos que tenía para poder conquistar la tierra prometida. Ustedes se acordarán de la historia de Jericó, cuando los muros de Jericó cayeron por tierra después de las 13 vueltas que Israel dio alrededor de los muros, y de esa manera, una vez que levantaron la voz gritando, los muros cayeron por tierra. Fue una estrategia que Dios le reveló a Josué. Dios le habló a Josué y le reveló una estrategia para hacer algo que parecía increíble, algo que parecía que no era una cosa ilógica, que no entraba en la razón y en la mente humana. Ahora resulta que han pasado los siglos, han pasado los milenios, y hoy la arqueología ha descubierto aquella vieja ciudad de Jerusalén y los muros que fueron derribados. Está comprobado arqueológicamente, sin explicación. Es más, los muros se derribaron hacia adentro. ¿Sí? Está comprobado científicamente hoy en día que aquel hecho que parecía una locura, ¿sí? Aún hasta el día de hoy, cuando lo leemos en la Biblia, parece increíble, fue un hecho real, verídico, y por eso quedó escrito en la verdadera palabra de Dios. Dios es Dios de estrategia, Dios de planes. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios estratega, Dios es un Dios que lleva a cabo planes extraordinarios, increíbles para la mente humana, superiores a nuestra mente. Pero si nosotros nos aferramos a esas estrategias de Dios en este año, entramos como Josué a la tierra prometida siendo guiados por el Señor, pues se van a poner delante de nosotros grandes desafíos, ¿sí? Y el Señor nos va a decir, avanza, vamos, pon tu pie sobre esa tierra, tómala, conquístala. Recuerdan que el domingo pasado entendíamos la importancia del esfuerzo personal que íbamos a tener que llevar a cabo en la conquista de la tierra prometida. Cuando dice, repetidas veces, dice, la tierra a la cual entras para tomarla, había que tomar la tierra. La bendición está ahí, pero hay que tomarla. Había que trabajar por ella, había que esforzarse por ella, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que le dice Josué
ahora ya a punto de cruzar a la tierra prometida, de empezar a tomar esta tierra. ¿Qué es lo que le dice Josué a Israel? Josué 3:5 dice que Josué le dice al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Santificaos. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? Porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Es decir, fíjense cómo Josué ata aquel futuro de maravillas, lo ata a un presente de santidad. Lo ata, lo liga las maravillas del futuro con un presente de santidad. ¿Sí? Muchas veces nosotros, yo les decía el otro día a las hermanas, somos muy contreras para actuar, ¿sí? Algunos le hacen honra al pastor que tienen. Somos muy contreras para actuar y decimos, bueno, si Dios hace alguna maravilla en mi vida, yo le voy a servir. Erraste el camino, contreras. Erraste el camino. Las maravillas vienen después de que tú decides entregarle tu vida a Cristo, rendirle tu vida, todo tu ser al Señor, entregarte resignadamente a su soberana voluntad y que Él haga lo que quiera con tu vida, porque lo que quiera va a ser bueno, siempre será bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Me explico? Entonces no es que yo espero una maravilla para después, no, te estás engañando y a Dios nadie lo puede engañar. Por eso muchas cosas que esperan muchas personas que hacen ese tipo de trueque con Dios, nunca les llegan las maravillas. Jamás les llegan esos milagros que esperan. ¿Por qué? Porque están pensando de esa manera. Piensan de esa manera. Yo esto lo he visto, hermanos, a lo largo de mi vida pastoral, pero cantidad de veces. De gente que dice, no, si Dios hace esto, yo haré tal otra. Y yo, bueno, ok, yo les tengo paciencia, por ahí los espero, ¿sí? Los espero para que vivan su experiencia. Y una vez que vuelven allá, bueno, porque algunos son muy porfiaditos, ¿vieron? Quieren vivir la experiencia. Ok, viva la experiencia entonces. Y nunca me olvido de ese principio que me enseñó mi pastor David, que ya está en la presencia del Señor, cuando el día que nos ungieron al ministerio, nos ordenaron al ministerio pastoral, me acuerdo que él me sacó fuera del templo y me llevó aparte, en la vereda estábamos, me llevó aparte de todos los demás que estaban allí, hermanos, pastores, y me dice, quiero decirte algo, me dijo él. Fíjense lo que me enseñó él y me quedó grabado a fuego. Él me dijo, en la casa del Señor y en la iglesia del Señor, hay distintos tipos de gente y de hermanos y hermanas dentro de la congregación. Y hay algunos que son muy porfiados, muy porfiados. Y aquellos que son dóciles, el Señor los bendice, el Señor los exalta, los humildes. Pero esos que son porfiados, te van a hacer sufrir, te van a sacar de quicio, te van a sacar el sueño, vas a sufrir con esa... Entonces yo te quiero aconsejar, ahora que estás empezando el camino pastoral, te quiero dar un consejo. Y yo estaba atento. Imagínense, 24 años, jovencito, yo recibiendo el consejo de este anciano, sabio, y él me dice, a los porfiados, déjalos que vayan. Y cuando vuelvan, pregúntales cómo le fue. Simplemente eso. No pierdas el sueño, me dijo mi pastor, no pierdas el sueño. Al que es porfiado y él quiere, insiste en que él tiene que hacerla. Ok, déjalo que vaya. Tranquilo, tú mantente en paz. No sufras por eso. Déjalo que viva la experiencia. Es un hijo de Dios, es una hija de Dios, Dios lo va a guardar. Así que, pero que se va a golpear, se va a golpear. Ese golpecito no se lo va a sacar nadie encima. Y va a aprender porque hay quienes aprenden de sus propios golpes. Hay quienes aprenden de sus propios golpes. Ese es el inteligente. El inteligente aprende de sus propias experiencias y sus propios sufrimientos. El sabio no. El sabio aprende del dolor ajeno. Mira cómo sufre aquel otro porque hizo tal o cual cosa, entonces él es sabio. Él no pasa por ese camino y rescata la enseñanza inmediatamente. ¿Se da cuenta? Muy bien, entonces Josué no quería que su pueblo sufriera consecuencias por ser otra vez un pueblo duro, terco, incrédulo, quejoso, como había sido la anterior generación. Josué no quería esto para su pueblo. Entonces él, entendiendo que entraban a esa jornada de gracia, de abundantes maravillas y de glorias y de conquistas, antes de entrar allí había que hacer algo. Había que hacer algo. Dios le habló a Josué y le dijo, dile esto al pueblo, que se santifiquen. Primero nos vamos a santificar
para mañana ver maravillas. Yo mañana quiero ver maravillas, entonces hoy me tengo que santificar. Eso es lo que me enseña así rápidamente el principio de este texto. Ahora, ¿qué es la palabra santidad? De donde se desprende la palabra santificación. La palabra santidad es la traducción de palabras derivadas del hebreo kadash y de la raíz hag en griego. El significado básico de esta palabra, kadash, hebrea, es separación o apartar. ¿Sí? ¿Por qué es necesario aclarar ese concepto? Porque muchas veces nosotros que venimos de raíces religiosas, de distintas religiones pseudo-cristianas, ¿sí? En algunos casos, en mi caso personal, católico, por ejemplo, para mí un santo era una persona que estaba en una estampita. ¿Sí? Eso era un santo. Para mí un santo era una persona que ya había muerto. Era una persona que ya había pasado por un proceso de beatificación, por un proceso en el cual se tenía que corroborar que efectivamente por mano de este santo se habían hecho por lo menos 3 milagros, creo que eran, si mal no recuerdo. Se tenía que comprobar que se habían realizado una serie de milagros, creo que eran 3 el número que se solicitaba, ¿sí? Y de esta manera, entonces, 3, ahí me están confirmando, 3 milagros como mínimo que se tenía que corroborar que por mano de este santo había ocurrido algún tipo de milagro. Muy bien. Después de una cantidad de años y de unas cuantas misas bien pagadas, ¿sí? Porque el pueblo que quiere beatificar un santo de su pueblo, por ejemplo, tiene que pagar muchas misas que se van haciendo a lo largo de los años, se van pagando las misas para poder precisamente beatificar finalmente a este santo. Todos esos procesos, todas esas cosas que yo aprendía y que yo nunca me imaginé que una vez que yo llegara a Cristo el santo iba a ser yo, ¿sí? Eso a mí me quedó súper grande el día que yo entendí en la Biblia que el santo era yo y que los santos estaban vivos y que los santos no estaban muertos ni en estampitas, sino que era yo el santo de Dios, porque la palabra de Dios así establece que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido santificados primeramente por la sangre de Jesucristo que quita todo pecado. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista miró a Jesús allí en el río Jordán y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sí? Este Cordero de Dios fue el que activó su poder, el poder de su sangre en nosotros y nos quitó el pecado que estaba en nuestras vidas y nos hizo perfectamente santos para alcanzar salvación a partir de ese momento que pusimos nuestra fe en Él y en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y a partir de ahí comienzo yo a ser llamado santo por Dios, no por mí. Dios me llama santo. ¿Y qué significa esto? Pues sencillamente lo que acabamos de leer aquí en el PowerPoint. Apartado o separado. O sea, ¿qué sucedió cuando Dios me santificó por medio de su Espíritu Santo? Me apartó del mundo y me dio vida nueva en Cristo Jesús. Me separó de las tinieblas y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Dios me separó de aquello. Dios me separó de la muerte que me tenía tomado. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero aún así el amor de Dios se mostró para con nosotros, habiendo dado a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos vida juntamente con Él. ¿Se da cuenta? Dios nos separó de la muerte, nos apartó de la condenación eterna, nos apartó del mundo, de ese Egipto que acabamos de leer aquí en las Escrituras, nos apartó de todas las consecuencias del pecado y nos trajo al reino de su amado Hijo. Nos separó, nos apartó. Eso es que nos santificó. Así que no se preocupen que a nadie le va a salir una aureolita en la cabeza, a nadie le va a aparecer un aura, ¿sí? No se trata de eso. Ese era el concepto religioso que nosotros teníamos antes, algunos de nosotros teníamos antes, ¿sí? De lo que era un santo. De hecho, dentro de esa vida religiosa, muchas veces nos decíamos entre nosotros, entre los religiosos, nos decíamos, bueno, yo cometí tal cosa y bueno, pero no soy un santo, yo no soy un santo, así que obviamente eso es para los santos que están allá en el cielo, para ellos es que son perfectos. Yo no, yo soy un ser humano, pecador y no soy un santo. Y lo soluciono rápidamente con 3 Ave María y 10 Padre Nuestros, ¿sí? O sea, teníamos esas ideas que yo creo que no estoy hablando chino, para muchos de ustedes no estoy hablando algo desconocido, estoy hablando algo que han vivido. Muchos de ustedes, y yo mismo me incluyo, en ese tipo de vida religiosa. La vida religiosa, al mismo tiempo, se transforma en una vida muy frustrante, porque uno se da cuenta que no puede ser santo, se da cuenta que no puede perfeccionar su vida, no tiene ningún poder en uno para perfeccionar su vida. Entonces uno se entrega al pecado, ¿sí? Y después tiene la consolación de que se tiene que confesar.
Lo único feo de la vida religiosa era ese momento, en que había que enfrentar el confesionario y empezar a contar un montón de miserias humanas que tenía uno en su vida, ¿sí? Ese era el momento vergonzoso, pero menos mal que estaba la rejilla tapando la cara del sacerdote y no lo veíamos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí enfrentábamos ahí como podíamos ese momento y sufríamos la vergüenza del momento y a veces... A mí me pasaba esto, yo no sé si le habrá pasado a alguno de ustedes, pero yo me preguntaba quién se trataba de reconocer la voz del sacerdote, porque después yo tenía que saber quién era el que había escuchado mis inmundicias, mis pecados. Si entonces quería saber a ver de quién me tenía que cuidar después, o sea, que me iba a mirar con mirada prejuiciosa o algo así. Esas cosas son las que he vivido cuando yo era un religioso. ¿Sí? Un religioso que todo el tiempo sentía culpa y carga por el pecado y me sentía inmundo y me sentía, nunca sentía paz en mi corazón, nunca había paz en mi alma, nunca había paz en mi corazón hasta que un día Cristo hizo lo que dice Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Ese día, esa madrugada que conocí a Jesucristo, esa madrugada que le abrí mi corazón al Señor, ¡qué tamaño de paz invadió mi vida para siempre! ¡Qué tamaño de paz! ¡Qué paz más gloriosa, más maravillosa invadió mi vida en ese momento! Ayer, pensando en este tema de la paz, buscaba en el Google a ver si encontraba una tapa de una revista que hay aquí en la Argentina. En la Argentina hay una revista que se llama Revista Gente, que hace unos años atrás sacó un artículo con una foto en la tapa de la reina Isabel. Y estaba la reina Isabel, ella toda pomposa, toda señorona, ¿no? Allí caminando en un jardín, salía la foto de ella. Y al lado de la foto, en letras de alto impacto, decía una frase como esta: doy todo mi reino por un minuto de paz. Eso declaró esta mujer. Una de las mujeres más poderosas de la tierra en este momento. Una de las mujeres más poderosas de la tierra en cuanto a riquezas y bienes y poder político y de gobierno y una cantidad de cosas tremenda la mujer. Esa mujer declaró esta frase con tanto peso, con tanta significancia en sí misma. Esta mujer dijo: doy todo mi reino, entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, lo doy por un minuto de paz. Cuando yo leí esa tapa, hermanos queridos, eso a mí me golpeó el cerebro humano y terrenal. Me golpeó de una manera mi cerebro, mi mente, golpeó en mi mente como un martillo, como un mazazo, ¿sí? Porque esta mujer que lo tiene todo, que disfruta de todo, que lo que pide lo tiene en esta tierra, esa mujer no tenía ni un minuto de paz en su corazón. Ni un minuto de paz. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, hermanos queridos, que tenemos esta paz inexplicable, esta paz que nos ayuda a pasar momentos difíciles en la vida, esta paz que se fortalece en el gozo de Dios que es puesto en nuestro corazón, que somos capaces de atravesar pruebas que otra gente se pregunta: pero ¿cómo sos capaz de pasar por este momento tan entero, tan entera? Porque la paz de Dios está allí, el gozo de Dios está en tu corazón, en tu espíritu, fortaleciéndote para atravesar ese momento. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice justamente la palabra de Dios. Una paz inexplicable. Nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos. Los grandes multimillonarios no tienen esa paz. Nosotros, los hijos de Dios, sí la tenemos. Porque somos más ricos que ellos. Somos más ricos que ellos, hermanas y hermanos queridos. Somos más ricos que ellos. Más ricos que ellos. Es tan importante entender esto. Tan importante. Bien, ¿cuándo comenzó esa paz? ¿Cuándo comenzó esa gloria de Dios en nuestra vida? El día que fuimos santificados, el día que fuimos justificados, perdonados por Dios, apartados del mundo y puestos al servicio de Dios. Ese día comenzó la historia de la nueva criatura que dice 2 Corintios 7:15. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese proceso
de santificación que comenzó aquel día se está llevando a cabo todos los días de nuestra vida hasta el día que partamos de aquí. Porque la santidad es algo perfectible. La palabra de Dios dice que nosotros debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es decir, que la santidad es algo que va en crecimiento, es algo que va creciendo en nosotros, porque nos vamos cada día apartando más y más de aquella vieja vida y tomando la nueva vida en Cristo. Cada día más alejados del viejo hombre, de la vieja naturaleza y más revestidos del nuevo hombre que es conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces es importante la santificación. ¿Por qué? Porque la santificación tiene promesa y tiene esperanza por delante. La esperanza es que las maravillas de Dios van a manifestarse en tu vida, van a manifestarse en tu familia, van a manifestarse en tus hijos, porque dice que las generaciones serán alcanzadas por causa de la santificación de los padres. ¿Qué es lo que hace que hijos terminen perdiendo su rumbo en la vida? Sino un hogar disfuncional, un hogar dividido, un hogar destruido, un matrimonio de padres que no saben dar el mejor ejemplo para sus hijos. Díganme si no es así. En cambio, cuando hay padres que tienen una relación sana, espiritual, tomados de la mano de Dios, no son perfectos, pero son santos, viven con temor de Dios en su corazón, viven poniendo límites, que es lo que los jóvenes, los adolescentes y los niños piden a gritos en esta generación. A gritos están pidiendo que les pongan límites. Y los padres, no, son todos modernos hoy en día. No podemos ponerle límite, que la nena haga lo que quiera, que el nene haga lo que quiera. No, señor. No, señor. Hay que poner los límites morales, espirituales en la casa, para que nuestros hijos sean alcanzados también con la misma bendición que un día Dios puso sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Se terminaba el desierto y comenzaba el tiempo de la conquista y del establecimiento. Como dijimos, el Señor sujetó las maravillas del tiempo de la conquista a una cosa. Esa cosa es la santificación. La santificación. ¿Sí? El separarme, el apartarme del mundo, apartarme de Egipto, alejarme de Egipto para entrar a la tierra prometida. Utilicemos esta analogía, por favor, esta analogía que hemos venido aprendiendo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios entrando a la tierra prometida, la vamos a utilizar para nosotros hoy, un ejemplo para nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta demanda de Dios de santidad sigue vigente hoy para ser alcanzados con bendición. Hay quienes discuten este principio. Porque se toman de aquel texto de Efesios que dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús y nos hemos sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Amén. Yo digo amén a esa palabra. Por supuesto que sí. Hemos sido bendecidos con toda bendición. Por supuesto que sí. Pero la maldición, tú la eliges. La maldición, tú la provocas. La bendición ya Dios la produjo para sus hijos, pero la maldición todavía, este principio de la desobediencia trae resultados, trae consecuencias, todavía sigue vigente sobre nosotros. ¿Me explico? Si un cristiano, por más que diga yo estoy súper bendecido porque Dios me sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, estoy bendecido con toda bendición, amén. Pero si tú mientes, si tú robas, si tú adulteras, si tú fornicas, si tú te drogas, si tú haces... ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Vas a seguir en bendición? Claro que no. Claro que van a venir consecuencias a esas malas decisiones. Si tú te entregas a los vicios, a las drogas, ¿qué va a pasar con tus relaciones familiares? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tú engañas a tu esposa, engañas a tu esposo? ¿Qué va a pasar? ¡Ay, estoy bendecido porque ahora tengo dos! No me entendieron el chiste, me parece. Eso no es bendición. Eso es una maldición, precisamente. Eso es una maldición. Ahora, algunos están entendiendo ahora se están despertando algunos. No es una bendición tener dos. Es una maldición. Y eso trae consecuencias sobre el matrimonio. Eso va a traer consecuencias. El engaño, la mentira, la falta de respeto en el matrimonio. ¿Qué trae? ¿Trae bendición eso? Claro que no, eso va a traer maldición. Entonces no nos engañemos con esto de que, en Efesios dice tal cosa. Sí, claro que sí.
Dios ha predispuesto, es más, ha predispuesto toda bendición para nuestras vidas. Pero yo debo vivir conforme a su voluntad para que esa bendición me alcance. Yo debo vivir conforme a sus preceptos. Debo yo ser fiel a sus mandamientos. Debo yo guardar su perfecta voluntad, agradable y perfecta, para que la bendición de Dios fluya en mi vida sin ninguna cosa que entorpezca la gracia de Dios, y de esa manera mi vida sea fortalecida en Cristo, santificada cada día más apartado del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estoy preguntando con el amén, ¿eh? Pero es que es necesario que usted dé amén a esta palabra, ¿sí? Ahora, en letras rojas y negritas, puse una muy mala noticia. ¿Qué dice allí? Otra cosa que debemos saber es que es imposible santificarnos. Hasta aquí hemos visto la importancia de santificarnos. Hasta aquí hemos aprendido la importancia de apartarnos del mundo y del pecado para ponernos al servicio de Dios. Pero ¿saben qué? Esta es la peor noticia que podemos recibir. Es imposible santificarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, veamos. El santificarnos por nuestras propias fuerzas, con un pensamiento religioso, pensando de que haciendo buenas obras, portándome lo mejor posible, siendo lo más educado posible, siendo lo más noble con mis seres queridos y demás, ocultando mis miserias, ocultando los engaños, ocultando las mentiras y demás, voy a llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Claro que no. Claro que no. Eso es muy frustrante, lo que les decía recién. Llevar una vida religiosa y no espiritual es muy frustrante. Una vida basada en buenas obras y no en la fe, como enseña la Biblia, es muy frustrante. Las buenas obras, obviamente que producen cierta satisfacción momentánea, pero lo que te salva no son las obras, lo que te salva es la fe puesta en Jesucristo para recibir la gracia salvadora de Dios. ¿Me explico? No es por obra, no es por obra. La vida basada en sacrificios y no en amor no sirve de nada. No sirve de nada. El libro de Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13 dice que yo puedo dar hasta mi cuerpo para que sea quemado, sacrificado mi cuerpo, pero si lo hago sin amor, no soy nada. No sirve para nada. ¿Me explico? Entonces, no se trata de sacrificios, no se trata de buenas obras, no se trata de ser religioso. Todo eso es muy frustrante. Una vida basada en religión y no en una relación con Dios se vuelve una vida insoportable, una vida insostenible. Por eso es que el religioso suele ser especializado en hipocresía. Se especializa en hipocresía. ¿Por qué? Porque muestra una cara para la sociedad, muestra una cara para la congregación religiosa a la que pertenece, pero delante de los ojos de Dios su pecado está visible, porque Dios no puede ser engañado. A Dios no le podemos ocultar nuestro caminar por esta tierra. Entonces, siempre que vivamos así, nuestra vida, entre comillas cristiana, tendría que haber puesto entre comillas allí, entre comillas cristiana, será muy frustrante. Muy frustrante. Y la razón es porque nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. Ahí está el problema. Mucha gente a la cual se le demanda un cambio, por ejemplo, en el matrimonio, en los hijos, con los hijos. Hijo, te tienes que portar bien. Hijo, tienes que hacer esto. Hijo, tienes que hacer esto otro. Sí, mamá, ya voy a cambiar. Y nunca cambia. ¿Por qué nunca cambia? ¿Porque es una mala persona? ¿Porque es un hijo del diablo? ¿Porque es un... No, es tu hijo. Es tu hijo. Muchos son niños hermosos cuando no están bajo el dominio de la desobediencia. Son niños hermosos, de noble corazón, son hijos preciosos, pero cuando la desobediencia comienza a entrar en el alma del niño, del adolescente principalmente, cuando entra en la etapa de la rebeldía, cuidado, porque están estos dos caminos por delante, y ahí es cuando papá y mamá tienen que estar siendo un buen ejemplo, un buen norte para sus hijos, a fin de que los hijos, mirando el ejemplo, puedan decidir bien, puedan escoger bien el camino a seguir. Ahora, una de las cosas más frustrantes que yo he visto, hermanos queridos, y aquí préstenme mucha atención todos los papás, es que papás cristianos crían hijos religiosos e hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué crían hijos religiosos e hipócritas? Porque le dicen a sus hijos que se tienen que comportar como cristianos cuando no lo son. No lo son.
Son personas que necesitan un encuentro con Cristo como tú tuviste un día, que necesitan entrar en conciencia de su pecado como un día el Espíritu Santo te lo hizo entender a ti, y tienen que decidir por Cristo. Por supuesto que podemos impartirle valores, conocimiento bíblico, más vale, porque eso es lo que lo va a llevar a Cristo, precisamente. Pero yo no puedo pretender que mi hijo, que no conoce a Cristo, tenga una conducta santificada cuando no nos podemos santificar a nosotros mismos. Y ahora les voy a explicar por qué. Romanos 7:15, un texto que lo hemos leído muchas veces también. ¿Sí? Romanos 7:15, ¿qué dice? Fíjense lo que está marcado con rojo. Ahí está lo importante para el tema de hoy. Dice Pablo, el apóstol Pablo, nada más ni nada menos. Dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Cómo es posible esto? Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Es decir, reconozco que lo que Dios manda y ordena es bueno. Yo lo reconozco que es bueno. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Ahí Pablo entra en un descubrimiento, en un autoconocimiento profundo de su ser. Me doy cuenta, dice Pablo, que dentro mío habita algo que va en contra de la ley de mi mente, porque yo en mi mente apruebo la voluntad de Dios, apruebo la ley de Dios, pero en mi carne se manifiestan otras cosas, otras fuerzas que se levantan contra la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y fíjense ahora cómo lo dice en el verso 18. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Yo en mi mente entiendo lo que está bien y lo que está mal, pero no puedo dejar de hacer las cosas mal. No puedo dejar de hacer las cosas mal, dice Pablo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Verso 20. Pero si hago lo que no quiero hacer, acá es donde tenemos que entrar en el entendimiento y en el autoconocimiento, ¿sí? En realidad no soy yo quien lo hace, dice Pablo, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, fíjense cómo lo dice ahora, solo puedo hacer lo malo. ¿Qué está diciendo allí el apóstol Pablo? ¿Que él se puede santificar a sí mismo? ¿O que no puede? Está diciendo que no puede. No puedo dejar de pecar, dice Pablo. No puedo. Yo quiero, pero no puedo. En mi mente lo entiendo, pero por más que lo entienda en mi mente y apruebe la ley de Dios, no la puedo guardar. Mi cuerpo no me acompaña en este proyecto de ser santo, dice Pablo. Sigamos leyendo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Yo creo que aquí todos los que estamos reunidos amamos la ley de Dios. Amamos a Dios y amamos su ley, amamos sus mandamientos. ¿Pero cumplimos con ellos? Pues la mayoría de nosotros tendríamos que decir que no. Lamentablemente, muchas veces fallamos, muchas veces pecamos, muchas veces caemos, muchas veces tropezamos en la vida. Fíjense lo que dice Pablo en el 23. Aquí está la mayor revelación de esto. Dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios. Ahí está la clave. Trato de obedecer la ley de Dios. Eso es ser religioso. Cuando nosotros tratamos de obedecer la ley de Dios, ¿sí? Porque entendemos lo que está bien y lo que está mal, pero tratamos de obedecer la ley de Dios. ¿Y qué pasa cuando tratamos de santificarnos? Desde una fuerza moral, religiosa, y no desde una fuerza y un poder espiritual dentro de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Fíjense lo que dice Pablo. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Dios mío, esto es terrible lo que está contando Pablo. Fíjense lo que sigue diciendo. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios. Pero, ¿qué dice ahora? No puedo dejar de pecar. O sea, ¿te quedó claro que Pablo a sí mismo no se podía santificar? Él a sí mismo no se podía santificar.
Y él era un hombre hiperreligioso, no religioso, hiper. Pablo era fariseo de fariseos, un doctor de la ley, criado y formado teológicamente a los pies del maestro de los maestros de aquella época, llamado Gamaliel. O sea, era un hombre que no le faltaba información religiosa, teológica, profética. Él lo tenía todo ese conocimiento. Sin embargo, mientras él solamente se mantuvo como Pablo, sin tener ese encuentro personal con Cristo y sin reconocer en Cristo el poder santificador, ¿qué pasaba con Pablo? Pablo decía, yo trato de hacer la ley de Dios, de cumplir la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, no me puedo santificar a mí mismo, decía Pablo. Y ahora Pablo nos comienza a revelar la solución al problema, cuando dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? No lo separaba del mundo, lo separaba de Dios, todo lo contrario. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios, dice Pablo, porque ahora sé que la solución para santificar mi vida, el único que me puede dar el poder para vencer el pecado, el único que me puede hacer libre de esta cárcel en la que me encontraba y que solo podía pecar, el único que me puede ayudar a santificar mi vida es el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso, dice Pablo. Entonces, si tú quieres perfeccionar tu vida, santificar tu vida, crecer espiritualmente, nada de todo eso lo puedes hacer separado de Dios. Tal como dijo el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces la santificación tampoco la podemos hacer separados del Señor. Ah, no, Señor, como algunas personas dicen, yo cuando me porte bien voy a ir a la iglesia. No, yo tengo que cambiar muchas cosas antes de ir a la iglesia, dicen algunos. Todo lo contrario. Esos son súper contreras. Todo lo contrario. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que acercarnos a Dios para que esos malos hábitos y malas conductas cambien en nuestra vida. Acercarnos a Él es la única solución que tenemos de transformación y de liberación de esa vida de pecado que hemos traído todo el tiempo en esta vida y en esta tierra. No hay otra manera de santificarse. Entonces cuando viene el Espíritu Santo a nosotros hoy, así como en la antigüedad vino a su pueblo y le dijo, santificaos porque yo haré maravillas entre ustedes. Y yo quiero sacrificarme y esforzarme para santificarme y tratar de obedecer la ley de Dios, como dice aquí. ¿Se puede? No se puede, dice Pablo. Es imposible porque mi cuerpo es débil para obedecer la ley de Dios. Y estoy entregado a eso. Soy esclavo de este cuerpo de carne que me lleva detrás de sus pasiones desordenadas. Estoy entregado a eso, dice Pablo. Entonces Pablo dice ahora, el mismo Pablo que nos viene revelando esa dualidad que vive el ser humano internamente, ese mismo Pablo nos revela ahora cuál es la solución para vencer esa dualidad y despegar finalmente de esa vida pecaminosa. Y el único que nos puede hacer libre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El que pagó el precio en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, el que cargó nuestras culpas y cargó todas nuestras fallas y nuestros errores y nuestras iniquidades y maldades y todo tipo de cosas que había en nuestra vida, Él la cargó en la cruz del Calvario y allí pagó el precio para que nosotros hoy disfrutemos de la liberación del pecado. Amén. Pues entonces, ¿cómo podemos santificarnos? Es la pregunta, ¿sí? ¿Qué quiere decir que Cristo me ha librado? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entrar un poquito más en el entendimiento de esto. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mala noticia, ¿no? Si vivo conforme a la carne, moriréis. ¿Qué dijo el Señor en el pasado? Hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Sigue vigente eso en el Nuevo Testamento entonces, sí o no? Claro que sigue vigente. Por más que Efesios diga que somos bendecidos con toda bendición y que nada nos puede sacar a nosotros de la bendición. No, Señor, no nos confundamos, no malentendamos la palabra de Dios. Aquí dice claramente a los cristianos, le escribe el libro de Romanos, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos, diciéndole que si viven conforme a la carne, morirán.
caerán en maldición. Maldición y muerte era lo que puso como sinónimo el Señor allí en el Antiguo Testamento. Hoy, el cristiano que vive según la carne y no en el espíritu es una persona que finalmente tendrá como consecuencia la muerte y la maldición en su vida. Ahora, fíjese en la vereda de enfrente lo que ocurre. Dice, más si por el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok, entonces aquí tengo otra vez la muerte y la vida, la maldición y la bendición delante de mis ojos. ¿Cómo tengo que hacer entonces yo para ser libre de esa maldición, que no es otra cosa que el pecado que produce eso en mi vida? Pues en Jesucristo ya entendimos que puedo ser libre. Bien, pero el Señor Jesucristo se fue. El Señor Jesucristo partió al cielo. Resucitó el tercer día, estuvo 40 días con sus discípulos y después de eso se despidió de los discípulos y se fue. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en Juan 14, les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Perdón, Juan capítulo 16, cuando habla de Juan 14, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Ustedes pueden leer ahí Juan 14 y aún Juan 16 también para que entiendan no solo la promesa, sino también la obra del Espíritu Santo. Esos dos capítulos hablan especialmente de eso. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Paracleto divino, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el sustituto de Jesús, el que tomó el lugar de Jesús entre nosotros hoy, es su Espíritu Santo. ¿Y por qué era conveniente? No solo para los discípulos, sino también para nosotros. Porque Él, estando en un cuerpo físico, estaba obviamente limitado a ese cuerpo físico, que solamente podía estar en un solo lugar de la tierra. ¿Me explico? Entonces, Él asciende a los cielos, es glorificado por el Padre, sentado a la diestra de la majestad de Dios, y el Padre envía el Espíritu de la promesa, que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre al mismo tiempo, lo envía sobre todos los hijos de Dios, para que esté con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está allí en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en cada país que está aquí representado, allí está el Espíritu Santo contigo. Por eso era conveniente lo que dijo Jesús. Él lo dijo así, tal cual, con estas palabras. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Es por esto, porque hoy el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne en nosotros. Fíjense las distintas versiones bíblicas cómo lo dicen. La Biblia en lenguaje sencillo. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Para siempre, eternamente está diciendo. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Romanos 13 en la versión PDT. Si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Porque, dice la versión BAD, Biblia al Día, porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. O sea, ¿quién no tiene pecado aquí? El que no tiene pecado puede cerrar su cámara y su micrófono y retirarse de la reunión porque no es para usted la predicación. Veo que no se fue ninguno. Ah, hay uno ahí que está diciendo que puede... No se va nadie. ¿Por qué no se va nadie? Nadie se puede ir. No nos podemos retirar de delante de los ojos de Dios que nos está observando y todos somos pecadores. Algunos en el cuerpo, otros en el alma, otros en la mente, otros en pensamientos, sentimientos, acciones, cantidad de formas en que podemos llegar a pecar delante de Dios. ¿Cómo hago yo para perfeccionar la santidad en el temor de Dios entonces? Porque yo quiero que esas maravillas de Dios ocurran en mi vida. Yo quiero cosas maravillosas en el 2021. Quiero que ocurran esos milagros extraordinarios, esos prodigios, esas señales del poder de Dios en mi vida. Yo lo quiero, lo quiero. Bien, el Señor dice, bien ahí, hijo, bien ahí, hija mía, santificaos. Esa es la clave, dice el Señor, santificaos. Aquí estamos aprendiendo cómo. ¿Cómo hago yo para santificarme? ¿Cómo hago yo para vencer los deseos de mi carne, los deseos de mi mente que está
afectada por este mundo, atravesado por distintas ideologías y corrientes de pensamientos que nos rebelan contra Dios, ¿cómo hago yo para vencer todo eso? Pues tomado de la mano del Espíritu Santo, hablándolo de forma alegórica, ¿no? Tomado de la mano del Señor, tomado de la mano del Espíritu Santo, que Él nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia. Esa era la obra del Espíritu Santo que prometió Jesús a sus discípulos. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús allí en San Juan 14, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia y les recordará las palabras que yo he hablado. ¿Te das cuenta? La necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas, la necesidad del Espíritu Santificador en nuestras vidas. Lo necesitamos urgentemente, imperiosamente. Tú no deberías buscar otra cosa en todos los días de tu vida que la comunión con el Espíritu Santo. Cada vez que Pablo se despedía en una carta a los romanos, filipenses, colosenses, efesios, tesalonicenses, en todas las cartas, cuando él terminaba, ¿qué decía? La comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Él coronaba esas cartas apostólicas diciendo que la comunión con el Espíritu Santo esté con nosotros todos los días. Todos los días. Santo Dios, todos los días el Espíritu Santo, el Espíritu Santificador, el único que nos puede hacer vencer las tentaciones, el pecado, la maldad y todo lo que que pretende controlar. El Espíritu de Dios, Él es el único que puede en nosotros vencer al pecado. Lo he enseñado en otras predicaciones. El Espíritu Santo tiene dos posiciones respecto de nosotros. Una es con nosotros y otra es en nosotros. El Espíritu Santo está con los hijos de Dios todo el tiempo, pero no todo el tiempo está en los hijos de Dios. Y ese es el problema. Ese es el problema. El Espíritu Santo no solo tiene que estar con nosotros, tiene que estar en nosotros, como dijo Jesús allí, justamente en Juan 14. Él dijo a sus discípulos, ustedes, cuando venga el Espíritu Santo, lo van a recibir, ustedes lo conocen a Él. Él ha estado siempre con ustedes, pero estará en ustedes, dijo Jesús. En ustedes, estará en ustedes. Cuando venga el Espíritu Santo, Él habitará en ustedes, dentro de ustedes. Ustedes serán el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se moverá por la tierra y por el mundo porque tiene un cuerpo que ustedes le entregaron para que Él haga allí su morada y su templo. ¡Wow! Solamente con entender esto, hermanos, nuestra vida ya no puede volver a ser la misma. El Señor nos está entregando las herramientas, el conocimiento para vencer todas esas cosas que significan para ti muerte y maldición. Muerte y maldición. Todo eso tú lo puedes vencer tomado de la mano de Dios por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en tu vida, como dice estos textos bíblicos. La victoria sobre el pecado, entonces, es ni más ni menos que la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esa es la victoria sobre el pecado, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo nos insta a vivir llenos del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No se emborrachen, dice la versión lenguaje sencillo. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, fíjense que está marcado con negrita y con rojo, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Te das cuenta que siempre la puerta está del lado tuyo? El pestillo de la puerta, la manija de la puerta está de dentro. ¿Tú eres el que decides? Tú eres el que decides. ¿Qué dice aquí? La llenura del Espíritu Santo, la llenura y el control de tus actos y tu conducta va a ocurrir siempre y cuando tú lo permitas. Siempre y cuando tú lo permitas. Si tú no te entregas al control del Espíritu Santo y renuncias a tu vida, con todas las implicancias que tiene tu vida, si no te entregas al control del Espíritu Santo, si no mueres a la vieja vida para nacer una nueva vida, es imposible. El otro día, no sé si ayer, hoy o estos días, no sé, porque a mí cuando me vienen así esos pensamientos los comparto enseguida en el muro de Facebook. Compartí en el muro de Facebook un pensamiento cortito que decía, no te olvides que tú eres grano. No te olvides que tú eres grano. ¿Lo han leído? ¿Alguno?
Ok. No te olvides que tú eres grano. Y si quieres llevar fruto en tu vida, hay una sola forma de hacerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el grano, si no cae a tierra y muere, es imposible que lleve fruto. Entonces, no te olvides que tú eres grano. Y si en el 2021 quieres que Dios traiga vida nueva sobre ti y fructificación, muere de una vez. Muere de una buena vez. ¡Ay, pastor, me está diciendo que me muera! Sí, morite, como decimos acá en Argentina. Morite de una buena vez. Algunos están pataleando todavía, ¿sí? Ahí medio sancochado, como dicen en Chile. Medio sancochado, medio aquí, medio allá. No, hay que morir, hay que seguir muriendo a esa vieja naturaleza, a esa vieja mujer, a ese viejo hombre, seguir muriendo todos los días hasta alcanzar la imagen perfecta de Jesucristo en nosotros. Él es la meta, Él es el modelo perfecto. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es la meta a seguir. En Él tenemos que tener puestos los ojos. ¿Sí? Si tú pones los ojos en tu hermana, en tu hermano, como suelen hacer muchos, vieron que por ahí, ay, ¿a quién no me saludó? ¿A quién me trató mal? ¿A quién anda chismeando de mí? Olvídate de eso. Si ese es otro pecador igual que tú, inmundo y sucio, que tiene que santificarse y purificarse con la sangre de Cristo y cambiar su vida para siempre. Pon tus ojos en Jesús. Autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2. Autor y consumador de nuestra fe. Él es el modelo. Pablo, el único apóstol que se atrevió a decir, imítenme a mí, ¿cómo lo dijo? Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, en definitiva, Pablo estaba diciendo lo mismo. Pablo estaba diciendo, Cristo es el modelo. Pon tus ojos en Él. Él es el modelo. Aprende de Él, escucha sus enseñanzas, escucha su doctrina, lee su palabra, lee su doctrina, la doctrina de Cristo, entiende eso, aplícalo en tu vida y vas a ver como resultado la vida, y no poca, sino una vida en abundancia, como Cristo dijo que nos vino a traer. Yo he venido para darles vida, dijo Jesús, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dejémonos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos controle. Voy a decir algo que puede parecer gracioso, pero no lo digo para burlarme de nadie ni faltar el respeto. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes han tenido experiencias con iglesias, algunas carismáticas, otras no, ¿sí? Y en muchos de ustedes quizás les metieron en la cabeza de que ser lleno del Espíritu Santo era hablar en lenguas. A otros les hicieron creer que era danzar en el Espíritu, entre comillas, ¿no? Danzar en el Espíritu. No sé en qué Espíritu, porque el Santo de Dios no es el que toma a una persona y lo hace hacer cosas violentamente, como he visto ciertos casos. Miren, es más, yo he visto casos de personas que me dicen, pastor, a mí me da miedo cuando me toma el Espíritu. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso? Sí, me da miedo porque yo cuando me toma el Espíritu quedo después todo adolorido, me duele el cuerpo, me duele porque me golpeo muchas veces. Pero ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso de que te toma el Espíritu? Es que en algún momento estamos en la iglesia cantando algo así y viene el Espíritu, me toma y me pone a dar vueltas como trompos y a danzar y a saltar. ¿Está escrito eso en la Biblia? La Biblia dice todo lo contrario. En el capítulo 14 de 1 Corintios, dice que el espíritu está sujeto al profeta y que Dios no es Dios de desorden ni Dios de confusión. En el mismo texto lo dice. Es decir, cuando un espíritu te toma y te obliga a hacer algo que tú no quieres, yo dudo que sea el Espíritu Santo. Y menos que sea algo violento que te violenta y te lleva a hacer cosas que hasta te avergüenzan. Así que, ojo con los espíritus que se manifiestan dentro de las congregaciones también, porque no siempre es el Espíritu Santo. Cuidado con eso. La persona que está llena del Espíritu Santo no es una persona que cae al piso, que cae de espalda, o que cae para adelante, o que llora, que patalea, que habla en lengua, que... No, Señor. La Biblia dice que la persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está bajo el control del Espíritu. Eso dice aquí el texto que estamos leyendo. Y una persona que está bajo el control del Espíritu Santo, cuando manifiesta esa llenura, lo que manifiesta es lo que hay dentro. La llenura, precisamente. ¿Y qué es lo que hay dentro cuando el Espíritu Santo está en nosotros? Su fruto. Su fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Ese es el fruto que se tiene que manifestar en una persona que está llena del Espíritu Santo. Otros, he visto cada cosa, hermano, cada cosa. Yo he viajado mucho, he visto muchas cosas. Gente que dice que cuando es llena del Espíritu Santo empieza a ladrar como perro. Empiezan a aullar y a ladrar como perros. Ah, porque fue lleno del Espíritu Santo. Otros que empiezan a golpearse contra las bancas y rodar en el piso y caen y dicen, eso es avivamiento. Eso es el Espíritu Santo que está haciendo eso. Y después se levanta de ahí y sigue siendo el mismo chismoso, el mismo fornicario, el mismo adúltero, el mismo ladrón, el mismo mentiroso. ¿De qué llenura me está hablando? ¿De qué llenura me está hablando? La llenura del Espíritu Santo se va a manifestar, como dice aquí el texto bíblico, cuando el Espíritu Santo te esté controlando, esté gobernando tu vida y de ti salga su fruto. La llenura de Él es la llenura de su fruto. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, todo lo que van a leer ahí en Gálatas 5:22 en adelante. Todo eso es el fruto del Espíritu Santo. Tu vida va a comenzar a ser guiada hacia la verdad, hacia la justicia, hacia el perdón, hacia la misericordia. Por el contrario, cuando estas personas que me dicen que son llenas del Espíritu Santo, ¿saben lo que yo veo en ellos? Muchas veces dicen, no, la hermana, el hermano son instrumentos de Dios. El Espíritu Santo los toma, ellos profetizan. Yo he hablado con algunos de ellos, instrumentos de Dios. ¿Saben lo que les brota? Pura arrogancia, pura soberbia, falta de humildad, porque se creen que son el hoyo del queque, la última Coca-Cola del desierto. Se creen lo que no son. Están confundidos, están en tinieblas. En tinieblas. El Espíritu Santo no es arrogante, el Espíritu Santo no es soberbio, el Espíritu Santo no es petulante, el Espíritu Santo no falta el respeto, el Espíritu Santo ni siquiera te obliga a hacer la voluntad de Dios. Él te convence de pecado, de justicia y de juicio, te enseña, te muestra el camino, te guía y siempre lo hará con amor. Limpiémonos de esa vieja levadura, hermanos. Limpiémonos de esas doctrinas de demonios que se han metido dentro de las iglesias muchas veces y han hecho errar al pueblo de Dios por no ser guiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos santifica. El conocimiento de la verdad es lo que nos santifica. Jesús lo dijo. Santifícalos, le dijo al Padre. Santifícalos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es lo que nos santifica, nos limpia, nos purifica. Ay, pastor, pero entonces yo tuve una experiencia una vez que el Señor me tocó y yo caí al piso. Está bien, yo no estoy diciendo que no pueda ser posible. Lo que estoy diciendo es que si tú te caíste al piso y fuiste lleno del Espíritu Santo, cuando te levantaste tenías que ser otra persona y no seguir siendo el mismo de siempre, o peor. Yo he tenido experiencias así. Yo he tenido experiencias donde el Espíritu Santo me ha llenado de una manera tremenda y yo he caído al piso y he sido lleno de Dios y he tenido experiencias tremendas. Porque yo cuando hablo de esta manera a veces algunos me miran y dicen, ay, este hombre es pura letra, este hombre es puro logo, pero no tiene nada de rema, nada del Espíritu. No me conoce. Yo soy pentecostal, nací en una iglesia pentecostal y soy pentecostal de pura cepa, hermano querido. ¿Entiendes? Entonces yo sé lo que son los espíritus de error que se meten dentro de las iglesias vestidos del Espíritu Santo. No soy pura letra. La letra el Señor me la dio para edificar el cuerpo de Cristo, pero sin el Espíritu Santo y su manifestación en la iglesia, nada podemos hacer. Así que tengo claro eso. Somos una comunidad del Espíritu Santo. Somos una comunidad del Espíritu Santo. Que nos reunimos alrededor del conocimiento y la palabra de Dios para ser fieles a Él y de esa manera santificarnos. Gloria al Señor. Romanos 6:22. Pablo, antes de entrar en el capítulo 7 que leímos recién, dice el apóstol Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tiempo pasado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En la versión BAD, fíjense cómo lo dice. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Te das cuenta? Pero fíjense en este detalle.
Lo tendría que haber marcado con rojo y negrita. Cuando dice la versión Reina Valera 6:22, ahí el anteúltimo versículo, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Vuestro fruto la santificación. O sea, a ver, ¿cómo es esto? La santidad me la aplica Dios el día que me perdona mis pecados. Por eso es que dice, anteriormente dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Ya fuiste libertado, tiempo pasado. Ya Dios te santificó, te sacó del mundo. Ya Dios te rescató de la muerte. Dios te rescató de la condenación y te trajo a vida eterna. Te trajo al reino de su Hijo. Pero resulta que ahora Dios espera que tú y yo, nosotros ahora, por decisión nuestra, nos santifiquemos. Por eso es que el texto dice, vuestro fruto, no el fruto del Espíritu, vuestro fruto. El fruto que Dios espera de nosotros es que nos santifiquemos. Pero ¿cómo? Si entendíamos que no podíamos solo. Claro que no. ¿Cómo nos santificamos? Tomando la decisión, número 1, tomando la decisión para que, número 2, el Espíritu Santo nos llene y nos controle nuestra vida y gobierne en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la manera. Entonces la pregunta final es, ¿cómo me lleno? Si la solución es llenarme del Espíritu Santo, ¿cómo me lleno? Si llenarme no significa ir a donde está la unción, a donde está el avivamiento, donde está la gloria, donde está la shekinah, donde está... ¿Qué significa llenarme del Espíritu Santo? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo en mi casa? ¿Puedo yo solo? ¿Puedo yo sola en mi casa llenarme del Espíritu Santo? Fíjense lo que dice la Escritura. Primero, para llenarnos del Espíritu Santo hay que entender esto. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿De qué los estaba despegando el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia? Los estaba despegando de esa línea judaizante que había llegado a la ciudad de Galacia. Habían llegado judíos que querían que guardaran la ley de Moisés, que querían volver a los gentiles que estaban habitando en aquella ciudad, a los gentiles que volvieran a guardar la ley, que guardaran la ley de Moisés. ¿Sí? Que guardaran la ley de Moisés, cosa que ya se había hablado en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, y se había decidido por guía del Espíritu Santo precisamente que los gentiles, es decir, todos nosotros los que no pertenecemos a Israel, los gentiles no tenían que guardar la ley de Moisés. Sí la ley moral, pero no las otras 613 leyes de la Torá. ¿Sí? Sí la ley moral. Ahora, ¿qué dice Pablo? Ustedes entonces, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Porque cumplieron con los 613 mandamientos de la ley? No. Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque escucharon el Evangelio con fe, recibieron el Evangelio con fe, y por la fe que pusieron en Jesucristo recibieron al Espíritu Santo. Entonces, número 1, yo tengo que oír con fe la palabra de Dios. Cuando oigo la palabra de Dios con fe, teniéndole confianza a Dios en lo que Él dice y promete, si yo le creo y hago conforme a lo que Él dice que debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo, lo hará. Y fíjense cómo otra vez en el verso 5 dice, 3:5, casualmente el mismo número de capítulo y versículo que Josué. Josué 3:5 decía, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué dice aquí? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace ¿qué cosas? Maravillas entre vosotros. ¿Te das cuenta? Dios quiere seguir haciendo maravillas en este tiempo también, no solo en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, y en este tiempo Dios quiere seguir mostrando sus maravillas en nosotros y a través de nosotros. Pero para eso, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo, el Espíritu santificador, el que nos da la fuerza para poder vencer el pecado, la tentación, las iniquidades y los malos pensamientos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, porque solo no podemos. Solos no podemos. Tú te puedes contener, pero no te puedes transformar en el Espíritu.
puedes contener el deseo de maldecir, el deseo de airarte, puedes contener muchas cosas, pero ahí está la tensión internamente, el pecado habitando en tu cuerpo. La única manera de liberarte de esa vieja naturaleza es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Por fe. Por fe. Número 1. Número 2, creyéndole a Dios, dijimos, ¿no? Bien, ¿qué dice Dios? Fíjense lo que dice Dios. Esto es lo que tenemos que creer para recibir al Espíritu Santo y ser llenos. Lucas 11:9. En muchas de sus Biblias, ustedes van a leer que el título de ese pasaje es La oración y la regla de oro. La oración y la regla de oro. ¿Qué dice? 11:9. Yo os digo, dijo Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Pero eso será en todos los casos? Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, se cita este mismo pasaje, ¿sí? De forma paralela, se cita estas mismas palabras. Pero Jesús termina diciendo otra cosa en Mateo. ¿Por qué Mateo cita una cosa y aquí cita otra Lucas? Fíjense lo que cita Lucas. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos padres, en todo caso, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí está el análisis que quiero hacer comparativo con Mateo. Mateo dice, ¿cuánto más vuestro Padre os dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? Dice buenas cosas, no dice el Espíritu Santo. Entonces, si yo analizo a la luz de la regla de oro que está en el verso 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿quiere decir que entonces cada vez que yo pida algo, Dios me lo va a dar? No. No siempre Dios me va a dar lo que pido. La respuesta de Dios siempre va a estar, pero no siempre va a ser sí. Toma, hijo, lo que me pediste, te lo doy. Hay momentos en que Dios dice, no te lo doy. No es mi voluntad dártelo. Y hay momentos en que Dios dice, todavía no. Todavía no estás preparado o preparada para recibirlo. Así que todavía no. Todavía no es el tiempo, nada más. Pero ya viene en camino lo que me has pedido. ¿Ok? Muy bien, ahora, en lo que sí o sí esto se transforma en una regla de oro, infalible, y que sí o sí da respuesta, Dios siempre va a dar respuesta, es en lo que cita Lucas. Lucas dice que siempre que yo pida al Espíritu Santo, me será dado. Siempre que yo busque al Espíritu Santo, lo voy a encontrar. Y siempre que yo golpee las puertas del cielo para que se abra la gracia de Dios sobre mi vida y el Espíritu Santo descienda sobre mí, eso va a ocurrir. Eso sí que es una regla de oro. O sea, nunca Dios te va a negar su Espíritu. Eso es lo que está diciendo Lucas. Ustedes que son padres aquí en la tierra y que son malos, que son pecadores, Jesús les pone en comparativo, le hace esta analogía diciéndole, ustedes que son malos, si sus hijos vienen y le piden algo, ¿no le dan ustedes lo mejor a sus hijos? ¿Cuánto más Dios no nos dará su Espíritu Santo? Entonces, si es pidiendo con fe. Y si es pidiendo, lo que nos está diciendo implícitamente es que se hace orando. El que pide, recibe. ¿De qué está hablando ahí? De oración. Entonces, número 1, creer. ¿Creer qué? Lo que Dios dice. Que si tú pides, lo recibes. No hay nada que lo detenga. Nada que lo detenga. No hay pecado, no hay maldad en ti. No, porque tú necesitas al Espíritu Santo para librarte de esa vieja naturaleza precisamente. ¿Me explico? Entonces, nunca Dios te va a negar su Espíritu. Nunca, jamás Dios te va a decir, todavía no te voy a dar el Espíritu Santo, todavía no es el tiempo, nunca te lo voy a dar. Nunca vamos a encontrar tal respuesta en la Biblia. Siempre que se pidió la llenura del Espíritu Santo, Dios respondió con llenura. Como vemos el ejemplo de Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La llenura viene como respuesta a la oración. La oración es el medio que Dios ha designado para conseguir eso que necesitamos en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Cristo nos está mostrando el corazón del Padre en este pasaje que acabamos de leer. El Señor Jesús nos está mostrando el corazón de tu papá y de mi papá, nuestro Padre. El corazón de papá. Él no es egoísta, Él no es envidioso, no es avariento. No tenemos que mendigar y andar arrastrándonos delante de Él como hacen los paganos con sus dioses que están airados con ellos. No tenemos que hacer tal cosa. Él es un Padre amante que comprende, que cuida, que conforta a sus hijos. Si los humanos pueden ser bondadosos con sus hijos, imaginemos cuán bondadoso puede ser nuestro Dios, que es puro amor, nuestro Creador. ¿Cómo nos va a negar Él su Espíritu Santo? Es imposible. Por eso es una regla de oro. Es imposible que Dios te niegue darte su Espíritu Santo. Solo pídelo y lo recibes. Pídelo y lo tienes. Búscalo y lo hallarás. ¿Cuál es el problema de muchos? La mente religiosa. Los falsos conceptos que penetran la mente de muchos cristianos que no se creen dignos. Fíjense, aquí vemos ejemplos. Algunos dicen, no creo que Dios me llene con su Espíritu Santo siendo tan pecadora. No creo. Siendo tan pecador, tan pecadora, no creo que Dios me llene con su Espíritu Santo. ¿Qué acabamos de aprender? Que necesitamos al Espíritu Santo para dejar de ser pecadores. ¿Te das cuenta? Entonces eso es una falsedad. Eso es falso. Segundo, yo no he hecho nada bueno para merecer ser llena del Espíritu Santo o ser lleno del Espíritu Santo. Otra falsedad, porque no es por obras, como decía el libro de Gálatas que acabamos de leer. No es por obras, es por fe. Nadie se merece tener al Espíritu Santo de Dios en su vida. Nadie, ninguno de nosotros aquí. Nadie. Todos hemos sido pecadores, todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos a una nos descarriamos y nadie buscó a Dios. Pero Él nos buscó a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Él nos escogió para salvación. Él nos fue a buscar. Ahora está en nosotros responder al llamado. Está en nosotros ser parte de los escogidos, diciéndole, sí Señor, yo quiero ser parte. Algunas personas dicen, hubo un tiempo en que yo vivía llena del Espíritu Santo, pero luego lo apagué y rompí mi comunión con Él. Aquí está todo puesto en femenino porque estaba preparado para las hermanas el miércoles, ¿sí? No es que estoy haciendo nada no estoy cargando tinta sobre las mujeres. Los varones también les cabe las mismas, ¿sí? Las generales de la ley son para los varones también. Hubo un tiempo en que vivía llena del Espíritu Santo, pero luego lo apagué y rompí mi comunión con Él. ¿Será que querrá volver a entrar en mi vida? Se preguntan algunos. ¿O será que Dios me desechó, que Dios ya no quiere entrar en mí, que Dios ya no quiere llenarme de su Santo Espíritu? Bien, ¿qué dice 2 de Corintios 3:17? Allí dice, porque el Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, es el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo. Tal como Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14. Y donde está el Espíritu Santo del Señor, allí hay libertad. He aquí, dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ok, entonces la pregunta es, ¿quiere o no quiere entrar el Espíritu del Señor en tu corazón? Claro que sí. Él es el que golpea tu puerta mañana, tarde y noche. Si tú lo tienes fuera de tu vida, Él ha estado golpeando la puerta mañana, tarde y noche. Él quiere estar contigo. Él quiere sentarse a la mesa, que significa comunión. Él quiere tener comunión contigo. El Espíritu Santo te quiere ayudar a vencer pecados, iniquidades, rebeliones, malos pensamientos, malos sentimientos. El Espíritu Santo te quiere guiar a toda verdad y a toda justicia, para que dejes de andar divagando en la vida y dando vueltas como tábanos sin cabeza, como digo siempre. ¿Sí? Vuélvete a Él. Ábrele la puerta de tu corazón y Él entrará. Jamás se negará. Él entrará. Jamás se negará. Ábrele la puerta de tu corazón y permítele que Él comience a gobernar tu vida. Que Él comience a gobernar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Finalizo
leyendo solamente este pasaje bíblico, porque ya con todo lo que hemos explicado, indagado y reflexionado en la palabra, ahora lo podemos entender con mucha claridad. Dice Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Como les dije recién, no es mi intención ofender, ni burlarme, ni nada de eso. Pero sé que aquí, en la congregación, hay mucha gente que ha estado en lugares donde se les ha dicho que la llenura del Espíritu Santo tenía que ver con esas manifestaciones externas. Hoy hemos entendido por la palabra. Aunque tú hayas vivido uno de esos momentos, hayas sido parte de esos movimientos, no tengas temor. Tú tienes el Espíritu que clama Abba Padre. Tú puedes venir con confianza al trono de la gracia, dice la palabra de Dios. Porque papá te ama, papá te anhela, papá quiere llenarte de su Espíritu Santo. No revolcarte por el piso, hacerte caer de espalda, hablar en lenguas. Hablar en lenguas es parte de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Es una operación del Espíritu Santo, es un don de Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con esto, de que Él tenga el gobierno sobre tu vida. Que Él sea quien gobierne tu vida. Pensar como Él piensa, sentir como Él siente y actuar como Él actuaría. Es el Espíritu de Jesús que está con nosotros. El Espíritu de Jesús que está con nosotros. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Avancemos entonces en este camino de santidad, hermanos. Avancemos, avancemos. Porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Que el Señor nos encuentre el día de nuestra muerte o el día del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, nos encuentre en este espíritu de disposición a la santidad, queriendo ser cada día más santos. Por eso dice su palabra, el que sea santo, santifíquese más cada día. El que sea justo, sea cada día más justo. ¿Se da cuenta cómo la santidad es algo gradual? La justicia es algo gradual que podemos practicar en nuestra vida. Entonces, Dios no quiere que tú seas perfecto para venir a arrebatarte de la tierra, no. Él lo que quiere es encontrarte a ti en esa progresión, en la santidad, en esa santificación progresiva. Encontrarte a ti anhelando agradar a Dios cada día. El Señor no viene a buscar a perfectos. El Señor no viene a buscar sanos. En aquel tiempo, hace 2000 años, Jesús vino a los enfermos y le dijo a los que se creían sanos, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Él viene por nosotros. Él nos viene a buscar un día. Él vuelve por nosotros, hermanos queridos, y eso es una gran esperanza que tenemos en nuestro corazón. Como dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren esto, dice el apóstol Pablo. No quiero que ignoren esto. Si alguno partió con el Señor, si alguno está en la presencia del Señor, nosotros vamos a reunirnos con ellos. ¡Wow! La esperanza que albergamos en nuestro corazón. Aún veremos
a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, que un día también guardaron la fe de Dios, la fe en Cristo Jesús. Oremos, hermanos queridos, oremos por esta palabra, dando gracias a Dios y pidiendo al Señor, a partir de hoy, la llenura del Espíritu Santo. Si algunos se manifiestan lenguas, si algunos se manifiestan, obviamente eso es parte, pero no es la señal de la llenura. Eso es parte. Si alguno tiene lenguas, que el Señor ha dado dones de lenguas, comience a orar en lenguas, comience a orar en lenguas, comience a orar en lenguas. El Señor le ha dado dones, hágalo, úselo para su edificación en este momento. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia en esta hora. Te agradecemos, Señor, infinitamente este tiempo que hemos pasado sentados a la mesa con tu palabra, Señor. Hemos estado compartiendo el conocimiento de tu palabra y queremos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, para que así nuestra vida, siendo santificada, nos lleve a vivir esa vida gloriosa, llena de maravillas en nuestra vida, Señor. Queremos un 2021 lleno de maravillas. Y lo comenzamos hoy, en este primer domingo del 2021. Comenzamos entendiendo que separados de ti no habrá maravillas, que separados de ti no veremos tu gloria. Queremos verla, queremos ser llenos de maravillas y por eso nos aferramos a ti. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que sea tu Santo Espíritu el que venga sobre nuestras vidas y nos controle. Comienza a gobernar, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro cuerpo. Ayúdanos a vencer las pasiones desordenadas de nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza moral y espiritual que necesitamos para vencer las tentaciones, para apartarnos, Señor, de la mentira, del robo, del engaño, del hurto, Señor, del adulterio y de todo aquello que puede destruir nuestra vida. Ayúdanos, Señor, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, aquel que levantó a Cristo entre los muertos, que hoy nos levante a nosotros, Señor, en victoria sobre el pecado, sobre la iniquidad y la rebelión. Gracias, Padre. Sabemos que así será, porque cuando lo pedimos, lo recibimos. Tú nunca nos negarás tu Espíritu Santo. Por eso ahora, Señor, te ruego que llenes con tu presencia, llenes con tu Espíritu Santo a mis hermanos ahora. Llena con tu Espíritu Santo a mis hermanas y a mis hermanos. Señor, comienza a llenar allí en los hogares, comienza a llenar, Señor, sus corazones, sus vidas sean llenas ahora de la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, ven sobre cada uno de tus hijos, aquellos que no han sido bautizados con tu Espíritu Santo, sean ahora mismo, Señor, bautizados y llenos con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, comienza a llenar, dale tu gloria, dale tu presencia a tus hijos, Señor, y llénalos y gobiérnalos, Señor, porque eso será lo que un día nos llevará a estar cara a cara contigo, que eres santo, Señor, contigo que eres santo, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor, prepara nuestros corazones, Señor, en este tiempo. No sabemos, Señor, cuánto tiempo más estaremos en esta tierra, Señor, pero las señales son claras. Los acontecimientos proféticos que se han cumplido son claros y todo está señalando que muy pronto estaremos contigo, Señor. Por eso prepara nuestro corazón, prepara nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor. Ayúdanos a enderezar nuestros pasos torpes. Señor, ayúdanos a trabajar en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, para que realmente vivamos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Que la llenura del Espíritu Santo sea constante en nuestras vidas, Señor. Como dice el apóstol Pablo, sed llenos, todo el tiempo, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Señor, que esa llenura se manifieste hoy, mañana y siempre en la vida de tus hijos. Señor, y que la serpiente antigua, el diablo que ha estado engañando a los moradores de la tierra y también aún a los escogidos, si fuera posible, Señor, sea quitado de los hogares, sea quitado de las casas de mis hermanos y de mis hermanas, y reciban liberación en su mente, en su corazón, sean libres de cadenas, ataduras y bloqueos mentales que no les permiten ver la revelación de tu palabra. Gracias, papá, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te lo agradecemos porque ya mismo ha sido hecho, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.